Bendiciones para todos ustedes. La palabra de hoy se titula Palabra Viva. Y qué importante es que cuando comprendemos que todo provino de la palabra de Dios, el aliento de Dios. Todo fue constituido, dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y también cuando recordamos a Jesucristo nuestro Señor, cuando Él fue tentado, dice ahí en el desierto, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y dice que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque precisamente la palabra es la que nos da vida. Todos los propósitos, planes de Dios de que su creación fuera una creación viva, que el hombre viviera de acuerdo a la palabra de Dios, en una comunión perfecta con Dios, se perdió debido al pecado. Dice que el pecado hace una separación entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados, nuestras iniquidades hicieron división entre nosotros y nuestro Dios. Y esto vino a ser una catástrofe realmente. Pero ahora en este tiempo, ya cuando nosotros comenzamos a vivir por la palabra de Dios, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre. Claro, nosotros vivimos a través del pan, de lo que comemos, de nuestro alimento, es nuestra vida, en nuestro cuerpo crece, se desarrolla a través de lo que comemos. Pero aquí Jesús está hablando de la vida espiritual. Es la que proviene acerca de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios hay vida en la palabra de Dios. Y a nosotros ahora ya en Cristo nos dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Qué importante es esta palabra, no adulterada, porque cuando está adulterada, cuando hay corrupción, vienen problemas terribles, y no hay crecimiento espiritual, no hay vida prácticamente cuando es una palabra adulterada. Y aquí nos está hablando de la palabra de Dios. Deseen como niños recién nacidos. ¿Cómo desea un niño recién nacido la leche? Que hasta llora, grita, se puede morir si no recibe esa leche, y así nosotros. Debemos desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Nos va a dar salvación la palabra de Dios. Así que, y nos dice el versículo 3, si es que han gustado la benignidad del Señor, si hemos disfrutado los buenos propósitos de Dios, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y así crecer para salvación. Porque todo ha sido adulterado, decíamos acerca del pecado. Allá en Génesis 6 nos dice el versículo 12 que miró Dios la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, toda la humanidad, el mundo entero, todo estaba corrompido. Había corrompido su camino, porque Dios ya había propuesto un camino. Dios había dado al hombre tanta preciosidad ahí en el huerto del Edén, tanta paz, tanto gozo, tanta dicha, tanto descanso le había dado Dios al hombre, y todo lo perdió por causa del pecado. Así que toda carne había corrompido su camino. Sin embargo, gracias, porque nos dice Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé, en el versículo 9. Así que por él prácticamente es que todavía estamos aquí en la tierra. Bueno, sin embargo, debemos de seguir viviendo
por medio de la palabra de Dios, ahí está nuestra vida espiritual. Y Jesús vino precisamente a enseñarnos palabra viva, palabra de Dios. Nos dice que Él es la luz y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos vino a dar nuevos propósitos, los propósitos que Dios ya había tenido para el hombre. El camino que Dios había trazado para el hombre era camino de vida, camino hacia Él, todo dirigía hacia Dios, todo nos llevaba a Dios. Pero el hombre ahora vive a través de sus propios caminos que llevan a muerte, llevan a perdición. Así que cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, cuando Jesús relató la parábola del sembrador, diciendo el sembrador salió a sembrar y regó la semilla, que Él se refiere a sí mismo como el sembrador y la semilla como la palabra de Dios. Pero dice el Marcos 4:19, la palabra de Dios llega a hacerse infructuosa, puede ser ahogada, dice. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y quisiera leerles este versículo en la traducción, una traducción actual. Y dice, pero no dejan que la palabra cambie su vida. ¡Qué impresionante! No dejan que la palabra cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en cómo ganar dinero y en cómo disfrutar de esta vida. Por tanto, se ahoga en la palabra y se hace sin fruto, porque eso es infructuosa, no hay ningún fruto. La palabra está puesta para darnos vida eterna, vida en abundancia, decía Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así es la palabra de Dios para nosotros. Tiene que llegar y entrar en nuestra alma, en nuestro espíritu y dar vida. Eso es lo que va a hacer la palabra viva. Realmente eso hace, nos da vida. Cuando Jesús fue a visitar a Lázaro y a sus hermanas, dice, aconteció ahí en Lucas 10:38, yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, dice. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Sentada a los pies de Jesús estaba ella disfrutando las palabras de Jesús. Recordamos que Jesús vino por 3 años, fue su ministerio realmente. ¿Cómo no aprovechar ese tiempo tan corto para oír la palabra de Jesús? Ella disfrutaba, dice, estaba sentada a los pies y oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con los quehaceres, porque ella estaba atendiendo a Jesús y a todas las personas que habían entrado a su casa con Jesús. Y dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje sola servir? Dile que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, afanada y turbada de espíritu. Así es cuando uno se afana por otras cosas y deja lo mejor que es la palabra de Dios, porque dice el versículo 42, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió lo mejor, sentarse a los pies del Señor a escuchar su palabra. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer. Realmente una persona sabia, una persona ya despierta espiritualmente, sabe que la prioridad es escuchar la palabra viva, porque esta va a dar vida. Realmente, ¿qué más va a aprovechar? Jesús decía, una cosa solamente es necesaria,
Y es la palabra de Dios ante todo. No hay otra cosa más importante. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, le decimos, ¿sabes que hoy estás haciendo lo más importante que has hecho en tu vida entera? Hoy estás haciendo lo mejor que has hecho en toda tu vida, que es escuchar la palabra de Dios. Y es verdad, es la pura verdad, porque toda la palabra nos enseña eso, nos dirige hacia eso, que con sabiduría debemos hacer prioridades y dejar todo, botar todo, como decimos, para escuchar la palabra de Dios. No hay algo mejor para nosotros realmente. Y nos dice, por ejemplo, Hebreos 12, dice, despojémonos de todo peso. Eso es lo que debemos hacer. Cualquier cosa que estorba la palabra viva, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí es donde tenemos que estar puestos los ojos. Ahí es donde tenemos que estar dispuestos a dejar todo para escuchar la palabra viva. Porque esto es realmente, el camino angosto es tan angosto que no podemos llevar nada. Si no, nos va a sacar del camino. A eso se refiere este versículo. Despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo lo que nos está estorbando. Y no importa, porque a veces pareciera, pero voy a dejar mis finanzas, voy a dejar mi dinero, voy a dejar el negocio. No importa, esas cosas son secundarias. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido, y realmente es verdad esto, y realmente la prioridad es la palabra de Dios, es el tesoro más grande. No hay ningún otro tesoro como el escuchar la palabra de Dios y disfrutarlo. Gracias a Dios que ahora la tecnología nos permite ver en cualquier momento, escuchar la palabra de Dios. Pero despojémonos de todo peso, dice, para correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Y es una carrera que solamente debemos ir puestos los ojos en Jesús, porque si no, no vamos a tener fe, no va a haber vida, no va a haber nada. Sin Cristo no hay nada. Y miren cómo en la Biblia hay de todo tipo de ejemplos. Eliseo, por ejemplo, cuando Elías vino y dice que le arrojó su manto, él estaba en su negocio ahí, tenía 12 yuntas de bueyes, dice. Y él dejó todo, dice, es más, mató a los bueyes con las yuntas de madera que son, encendió fuego, los preparó, los cocinó, dio de comer a todo el pueblo, dice, y siguió el camino, siguió su ministerio. Ahorita nadie está dispuesto a eso, en verdad. ¿Quién ahorita deja todo, deja botado ahí su negocio para seguir a Jesús? Realmente ahorita es muy difícil. Nos dice otro ejemplo también, Moisés rehusó ser llamado nieto del faraón, dejó su herencia terrenal, porque Moisés tenía todo ahí en Egipto, tenía lo mejor, vivía en el palacio de faraón, fue educado como faraón, aprendió lo mejor, tenía la mejor educación, pero todo eso lo dejó. Y dice, y escogió ser antes maltratado con el pueblo de Dios. Escogió ser un esclavo a ser un rey, un príncipe de Egipto. Ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Qué impresionantes versículos aquí nos dicen Hebreos 11. Y dice
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Y saben por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía puesta la mirada ahí arriba. Él decía, me conviene irme con el pueblo de los esclavos, de los que andan sucios, de los que son menospreciados. Ahí prefiero estar porque ese es el pueblo de Dios. Y ese pueblo tiene un galardón. ¿Y qué pasó con Egipto? Fue destruido por completo. Toda la gloria de Egipto. Imagínense, en ese tiempo era el imperio, reinaba en el mundo entero, en el mundo antiguo Egipto. Había lo mejor ahí. Pero todo fue despojado. El pueblo de Dios se llevó todo, las riquezas de Egipto se las llevaron. Y bueno, pues a partir de ahí ya no volvió a ser Egipto lo mismo. Pero vemos esto, Moisés rehusó a todas las riquezas, a todo lo más precioso ahí en Egipto para ser de los esclavos, porque tenía puesta su mira en el galardón. Y así debemos ser nosotros. Tenemos que hacer esa prioridad porque hay un galardón muy grande para nosotros. La vida ahí en el reino de Dios está para nosotros cuando entendemos que debemos de seguir la palabra, porque es la palabra viva. Y sin embargo vemos la contraparte en el joven rico. Qué importante. Miren, yo cuando leí otra vez estos textos de la Biblia, dice, cuando Jesús le dijo, Jesús dice, entonces Jesús mirándole, le amó. Fíjense. Recordamos que él le dijo, ¿qué debo hacer para entrar ahí en el cielo? Y Jesús le dijo, tú ya conoces los mandamientos. Él dijo, yo todo lo he guardado. Jesús le dijo, solamente te falta una cosa, pero dice antes. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Impresionante. Pero el afligido por esta palabra, miren, la palabra viva le dio Jesús y él se afligió. Afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sin embargo, habían unos pescadores por ahí que Jesús les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y dejaron su negocio, dejaron todo, dice, dejaron las redes ahí y se fueron y siguieron a Jesús. Y estos disfrutaron de la gloria de Dios, vieron la gloria de Dios. La historia de estos pescadores que dejaron su negocio de toda su vida, que dejaron sus redes ahí y siguieron a Jesús, la podemos leer nosotros en la palabra. La historia de estos hombres. Estos hombres precisamente son apóstoles, son los apóstoles de Jesús. Y ellos disfrutaron de la vida en abundancia, disfrutaron de la gloria de Dios. Nosotros los vemos como ejemplo, aprendemos hasta el día de hoy de ellos, porque hicieron eso, dejaron todo por seguir a Jesús, dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Mateo también dice que dejó ahí el dinero en la mesa, los impuestos, todo, y siguió a Jesús. Y lo recordamos después, junto con los otros 11 apóstoles, disfrutando todo el tiempo de Jesús y de sus enseñanzas, de la palabra viva. Y vivieron, y ahora, ¿dónde están? ¿Y dónde estará ese joven rico con todas sus riquezas? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿por qué lo que es tener sabiduría, lo que es saber escoger lo mejor, lo que es entender muy bien de que la palabra viva en verdad nos va a dar vida espiritual? Jesús dice ahí en Juan 7:38,
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque así es la vida que nos da la palabra. Es como un río, dice, que así brota y salta para vida eterna como una fuente. Así es la palabra viva cuando llega a nuestro ser, cuando llega a nuestro espíritu y da vida y produce vida y a los que nos rodean. Porque escuchando la palabra de Dios también y recibiendo a Jesús, creyendo en Jesús, somos salvos nosotros y toda nuestra casa, es decir, nuestra descendencia. Bueno, dice Proverbios 2:6, porque el Señor da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca sale la palabra viva para nosotros. Sale lo único que va a hacer diferencia en nuestra vida entera. Sale lo que nos va a dar vida en abundancia. Y como decía el versículo anterior, correrán ríos de agua viva. Así es para nosotros la palabra viva. Y todo esto que estamos hablando es espiritual. Y ya sabemos que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque le son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y a veces así somos nosotros, que preferimos otras cosas en vez de la palabra. Y después vendrán consecuencias, lógicamente. Después estaremos tristes, sin vida, porque es palabra viva. Dice también Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría. Qué importante es este corazón del entendido, del hombre sabio, que busca, como decía Jesús, cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre sabio, con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y así dice acá también, el corazón del entendido adquiere sabiduría. El oído de los sabios busca la ciencia, el conocimiento de la palabra viva, de la palabra de Dios. Nosotros también, nos dice Primera de Pedro 1:23, somos renacidos, no de simiente corruptible. Ya nacimos una vez de la simiente corruptible, pero ahora somos renacidos no de simiente corruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Que esta palabra, cuando la llegamos a entender, nos damos cuenta cuán cierta es para nosotros realmente. Toda la gloria del hombre es como la hierba. Qué cosa, como la flor de la hierba, qué impresionante. Todo lo que podríamos hacer solos es como una flor de la hierba nada más. Lo mejor, las riquezas, la fama, todo lo que pudiéramos conseguir en este mundo sin Dios es como la flor de la hierba. Y dice, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ustedes han escuchado, les ha sido anunciada, dice aquí 1 Pedro 1:25. Así que palabra viva. ¿Qué escogemos? ¿Recuerdan a Moisés? ¿Recuerdan a Josué que les decía, a los cielos y a la tierra llamo yo por testigo contra ustedes, que les he dado a escoger, que se les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición? Escojan. Y así todo el tiempo se nos da a escoger. Dios nos deja, nos permite ahí que escojamos. ¿Qué parte estamos escogiendo? Como dijo Jesús de María, ella ha escogido la mejor parte. Y no le será quitada nunca. La otra parte siempre, todo el tiempo se nos va a quitar. El dinero va y viene. Los negocios se acaban, el oro, el tesoro. Decía Jesús, los tesoros en la tierra
Ladrones vienen y roban, hurtan, se corrompen, se acaban, se terminan, ahí nos tienen afanados ahí cuidando el tesoro. Pero si hay un tesoro en el cielo, si tenemos tesoros en el cielo, ahí van a estar seguros. Ahí no llega nada que los termine, que los robe, sino que aquí. Y ella escogió la mejor parte y no le será quitada, decía Jesús. Mis palabras que ella está escuchando nunca le será quitada de su espíritu, de su alma, porque ahí llega la palabra. Todo lo demás llega solamente a nuestra carne, todo es carnal y pasajero y es momentáneo y se acaba pronto, pero la palabra no nos será quitada de nuestra alma, de nuestro espíritu, sino que es palabra viva. Así es la palabra de Dios. Así que dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que la palabra viva, lógicamente, va a dar vida, va a dar salvación. Pero nosotros a veces escogemos la peor parte, no la mejor parte. Así que la palabra implantada llega a impregnarse en nuestra alma, llega a implantarse en nuestro espíritu, en nuestra alma la palabra, y debemos recibirla con humildad, con mansedumbre, porque va a dar salvación a nuestras almas. Es palabra viva por eso. Y Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra que se sentaron ahí a oír. Cuando Jesús se sentó en la barca y toda la gente en la playa y Jesús comenzó a hablar. Cuando Jesús se sentó en el monte y toda la gente, la multitud ahí en el pasto se sentó en el sermón del monte. Todos ellos disfrutaron la palabra de Jesús y nosotros podemos disfrutarla nuevamente. La tenemos en nuestras manos, la palabra viva. Y nos va a dar esa limpieza. Jesús les dijo ahí en Juan 15:3 a sus discípulos, y ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Y también nos dice ahí Efesios 5, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra purifica, lava, limpia. Y así es, y su iglesia está purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque tiene que ser una iglesia limpia, una iglesia santa. Y Jesús viene por esa iglesia. Y muchos van a llorar un día y van a decir, Señor, Señor, ábreme, ábrenos, Señor. Como las vírgenes que se durmieron y que ya no tenían aceite. ¿Saben qué es lo que enciende ese fuego? ¿Qué es lo que enciende el aceite? La palabra viva. Es lo que hace que el Espíritu fluya. Y sus lámparas ya se estaban apagando y corrieron a la mera hora a conseguir más aceite. Corrieron a ver si estaba por ahí, si escuchaban palabra viva, pero ya era demasiado tarde. Bueno, Isaías 55:11 también nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, dice el Señor. El Señor cuando abre su boca, así es la palabra que sale de mi boca, dice, no vuelve a mí vacía. Porque la palabra da vida y hace una obra en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestro espíritu. Hace lo que yo quiero, dice el Señor. Es prosperada en aquello para lo que la envié. Es decir, para dar vida. Y es la palabra viva. Y esta es la palabra de fe que predicamos, decían los apóstoles ahí. Y nos dice también
el apóstol Pablo, ahí en Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Porque eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros, hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pero esto no puede ser si nosotros descuidamos la palabra viva, no la escuchamos, no la disfrutamos. Y recuerden que la palabra debe ser un deleite, una delicia. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Y dice, sino que en la palabra de Dios está su delicia. Porque debe ser un deleite para nuestra alma, ya que es lo único que llena nuestro espíritu. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu, es esa leche espiritual no adulterada. Qué importante es esa frase, no adulterada. Porque muchas veces por eso es que las personas ya ni quieren escuchar la palabra, ya no quieren estar donde se está predicando la palabra. Ya sus mentes, su vida está ocupada y afanada en otras cosas. Porque la palabra es adulterada. La palabra tiene que producir vida y vida eterna, vida en abundancia. Jesús dijo, para esto yo he venido, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y necesitamos a Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y necesitamos su palabra. Jesús les dijo a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes? Váyanse. Si me van a seguir, tienen que negarse a sí mismos, tienen que morir cada día, tomar su cruz y seguirme. Pero si quieren irse, váyanse. Y ellos dijeron, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y cuán cierto es, solo Cristo tiene palabras de vida. Y por eso es palabra viva para nosotros. Y es el tesoro más grande que podemos tener y que podemos escuchar. Y va a transformar todo y va a producir vida en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y seremos renacidos por la palabra que vive y permanece para siempre. Así que vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que estemos siempre sensibles, que no se pierda esa sensibilidad. Que el Espíritu de Dios ponga esa sensibilidad a la palabra viva para que sea todo para nosotros, sea nuestra prioridad en esta vida, que no hay nada que valga la pena. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, esta palabra viva, y que sea para nosotros, Señor, y que produzca vida en nuestro interior, que nuestro interior haya esos ríos de agua viva. Y te damos gracias por tu palabra. Bendícela y que estemos siempre dispuestos, que estemos como María, ahí a los pies del Señor, disfrutando de tu palabra, gozando esa palabra, deleitándose en esa palabra viva. Te agradecemos por tu palabra. Haznos sensibles, por favor, Espíritu de Dios, y que siempre preferamos la palabra viva. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén. Así que muchas bendiciones a todos y nos veremos pronto. Hasta luego.